A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a este conversatorio constitucional Maternidad Subrogada. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales, difundir su jurisprudencia y también fomentar el debate en temas importantes como el del día de hoy. Precisamente el conversatorio se inscribe en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además de la mano de dos expertas en la materia, académicas cuyo trabajo es serio y riguroso, por lo cual estamos honrados y además agradecidos de que hayan aceptado la invitación que en su momento les cursara el magistrado César Ochoa Cardos. También quisiera agradecer de manera especial a las 1.371 personas que se han inscrito a este conversatorio. Es el conversatorio que el mayor número de inscritos ha tenido, tiene una amplia acogida. Y además quisiera agradecer a dos universidades que en grupo están presentes. Por un lado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y por el otro lado, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los jóvenes han presentado sus inscripciones y muchas expectativas en la sesión del día de hoy. Para iniciar la conferencia tenemos el honor de presentar al magistrado César Ochoa Cárdenas, quien brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, magistrado. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a nuestras dos panelistas que han concitado gran interés, ¿no? Y gran expectativa por el récord de asistentes, ¿no? Récord en las actividades, entiendo, del Centro de Estudios Constitucionales, según me informan, y vamos obviamente a poner énfasis en ello. Bueno, algunas palabras introductorias, algunas reflexiones sobre el tema, ¿no? No con ánimo de polemizar, porque yo no voy a debatir, simplemente les presento algunas ideas. Bueno, se utiliza pues la denominación maternidad sustituta, algunos alquiler de útero. Mayormente se habla en ciertos ámbitos vientre de alquiler, pero nosotros utilizamos el concepto de maternidad subrogada en este evento. A propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no se agota el tema en una sentencia, simplemente es un referente para tenerlo en cuenta en el debate, ¿no? La reciente sentencia 176 de 2025, que se refiere a un caso de la llamada gestación por sustitución, ¿no? Una pareja que padecía de infertilidad absoluta recurre a las técnicas de reproducción asistida, a la llamada técnica de la gestación por sustitución, utilizando óvulo y esperma donado. Y se produce como consecuencia de ello el nacimiento de una niña. Los interesados promueven ante el RENIEC la inscripción registral con el apellido de, digamos, la madre con voluntad procreacional, para llamarlo así en este momento, ¿no? Y el RENIEC no acepta la inscripción porque asume el criterio que solo puede atribuirse maternidad a una persona gestante. Los demandantes argumentan la vulneración de derechos fundamentales de la menor, derecho a la identidad, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad interior superior de la niña y el desconocimiento de la voluntad procreacional de quienes planificaron y asumieron de manera integral el proyecto parental. Eso en forma muy introductoria dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada en parte la demanda
En consecuencia, la nulidad de todas las resoluciones administrativas emitidas por el RENIEC que explícita e implícitamente han impedido que la menor sea inscrita como hija de doña CRLR. Dos, ordenar al RENIEC la rectificación inmediata del apellido materno de la menor y en tal sentido se consigne que su identidad es LB Zamudio López y no LB Zamudio Pozo. ¿No? Al respecto, la votación fue la siguiente. Los magistrados Domínguez Saro, ponente, Morales Sarabia con fundamento de voto y Ochoa Cardich con fundamento de voto. Que además planteaban con 3 votos exhortar al Congreso en el ejercicio de sus competencias constitucionales a legislar en materia de técnicas de reproducción asistida. El magistrado Hernández votó a favor de declarar fundada la demanda y ordenar al RENIEC la rectificación de apellido, pero no se adhirió a la exhortación. La magistrada Pacheco Serga votó por declarar improcedente la demanda y planteó una exhortación al Congreso. El magistrado Gutiérrez Tixe votó por declarar improcedente la demanda y también propuso una exhortación al Congreso. Y el magistrado Monteagudo Valdés votó por declarar improcedente la demanda y también propuso una exhortación. Pero para no confundir al público, lo que se resuelve en la sentencia es declarar fundada la demanda, declarar la nulidad de las resoluciones administrativas y ordenar al RENIEC la rectificación de apellido. En resumen. Ahora bien, sobre las discrepancias en un colegiado, aquí tengo a la vista el texto de Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Cuando recordaba al magistrado Scalia, ¿no? Miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Que justamente compartió la actividad judicial con ella, ¿no? Eran muy amigos, pese a tener diferencias en muchos temas. Para hacerlo sencillo, ella era liberal o progresista y él era pues el ideólogo del conservadurismo en la corte, ¿no? Cuando le preguntaron cómo podíamos ser amigos disintiendo en tantas cosas, el magistrado Escaldía respondió: yo rebato ideas, no personas. Algunas personas muy buenas tienen ideas muy malas, y si no puedes separar una cosa de la otra, tienes que buscarte otro trabajo. No vales para ser juez, al menos no vales para ser juez en un tribunal colegiado. Bueno, gran verdad. Lo voy a poner en un cartel en mi oficina. Realmente así deben funcionar los colegiados. Y fíjense, además pueden ser grandes amigos los magistrados, ¿no? Y un comentario final sobre la llamada maternidad subrogada gestacional altruista, ¿no? Encontré esta noticia que no la recordaba, ¿no? En el año 2013, los medios reportaron un caso inusual. Una mujer peruana, Julia Navarro, que daría a luz a su propia nieta en Estados Unidos, ¿no? Una nota que apareció en el Comercio y que está pues colgada pues, y disponible a través de Internet, ¿no? Julia Navarro es una inmigrante peruana que tiene 8 meses y medio de embarazada. Lo suyo no es, sin embargo, un embarazo cualquiera. De 58 años y residente en Utah, ofreció su vientre y lleva el embrión fertilizado de su hija, fruto de la relación con un señor McKinnon, ¿no? Por ello, a inicio de febrero dará a luz a su propia nieta. Esta historia comenzó hace un par de años atrás, ¿no? Fue entonces cuando el amor de Navarro, ¿no?, afloró. Cuando usted ve a un hijo que está tratando y es testigo de los momentos difíciles y tristes que pasan, tienes que ayudarlos, no puedes quedarte con los brazos cruzados, dijo Navarro a este diario.
Ellos son una pareja que se quieren y se llevan bien, solo les falta un niño en casa. Yo creo que es suficiente con palabras introductorias sobre el tema y a continuación tenemos a nuestro panel que ha generado tanta expectativa. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras. Seguidamente, entonces, tenemos la participación de la profesora, la doctora Susana Mosquera Monelos, a quien le damos una cordial bienvenida. Y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanme hacer una muy breve presentación, porque el currículum de ambas panelistas es sumamente amplio. La doctora Susana Mosquera es doctora en Derecho por la Universidad de A Coruña. Su doctorado es con mención en Derecho Europeo. Es docente principal de la Universidad de Piura. Previamente fue docente en la Universidad de Ética y también en la Universidad de Coruña. Ha realizado estancias de investigación en distintas universidades, en Estrasburgo, en París, etcétera. Es especialista también en protección internacional de los derechos humanos. Es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y cuenta con una maestría además en Derecho Público y también cuenta con una amplia gama de publicaciones en revistas especializadas y también es autora de varios libros. Adelante, profesora Mosquera, bienvenida. Muchas gracias, Candelaria. Agradezco muy sinceramente que el Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios, haya tenido esta muy buena iniciativa de discutir, ponernos todos a discutir sobre la maternidad subrogada. Así que comienzo dándole las gracias al magistrado Ochacardit y, por supuesto, a la panelista que nos acompaña, que me acompaña hoy, a Paula Siverino. Creo que es indudable que ha sido ella quien ha llamado a toda esta gran confluencia de gente al evento que nos reúne hoy. Y gracias siempre a María Candelaria por todas las gestiones que siempre son muy buenas y eficaces. Yo voy a utilizar una presentación para guiarme en las ideas que quiero compartir con ustedes, que no son necesariamente mías. Esta es la realidad. El Instituto de Derechos Humanos, que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y que yo también dirijo en este momento, lleva mucho tiempo trabajando en coordinación en el área de Derecho Constitucional, con la de Derecho Civil, los temas de filiación, los temas referidos a los nuevos problemas que la bioética traslada al sector legal. Y yo creo que ustedes saben, el año pasado la tercera conferencia de Casablanca fue auspiciada por la Universidad de Piura, se celebró en Lima y es una propuesta de una gran red de instituciones que mueve al control y prohibición de la fórmula mercantil de la maternidad subrogada. Por tanto, no es una sorpresa un poco la postura que tiene la Universidad de Piura. Hay bastantes investigaciones, comentarios en el caso de la previa sentencia, el caso Morán, que ya han sido publicados, es un libro que ya circula, y también es verdad que la facultad ha participado con una amicus curiae en este último caso que ha comentado el magistrado Ochoa. Por tanto, lo que voy a compartir con ustedes es en realidad un poco el aporte que tiene la Facultad de Derecho sobre esta materia, pero en verdad que mi rama de especialización es la protección internacional. Por tanto, voy a tratar de interpelar a los interlocutores que nos escuchan desde categorías que un poco salen del marco del derecho interno y nos arrastran categorías que entrarían al bloque de convencionalidad. Por tanto, esto es maternidad subrogada, pero también es bastante orden público y obligaciones del Estado en la materia, tratando de aclarar algunas categorías que me parece haber escuchado no con tanta precisión en algunas otras oportunidades. Por tanto, la pregunta sería esta: ¿qué le exige el derecho internacional en materia de derechos humanos, en materia de relaciones privadas entre los Estados, al juez constitucional cuando se encuentra con un caso de esta naturaleza? Diríamos que sería el problema, y lo que quiero es estructurarlo en estos 5 puntos, haciendo un estricto control del uso del tiempo. Y la verdad que
comencemos por una introducción que yo creo todos son conscientes de dónde estamos en este momento. La maternidad subrogada no es una simple técnica de reproducción asistida, se ha convertido en un mercado transnacional organizado que funciona gracias a desigualdades económicas, fragmentación normativa y ausencia de una gobernanza global. Equiparar maternidad con simplemente técnica de reproducción asistida no es suficiente si no tomamos en cuenta ese otro factor, el de la globalización de los servicios médicos y, bueno, pues lo que ha hecho posible que sea tan rentable y que haya escalado exponencialmente el uso de la maternidad subrogada y la gestación subrogada, pues es esa posibilidad de utilizar servicios transnacionales que han demostrado ser bastante rentables para hacer frente a las tasas de infertilidad o a los factores muy variados que llevan a una persona a no poder gestar de manera natural a su propio hijo. Esto, bueno, pues ha expandido las técnicas y ha creado una industria global que me parece no podemos dejar de señalar como un factor importante. En ese contexto, fíjense, ese servicio transnacional nos ha empezado a hablar de estados, oferta de óvulos, de esperma, de madres gestantes, estados que ofrecen servicio jurídico, en donde están las agencias de intermediación que nos hacen el acompañamiento legal. Cuando uno entra en alguna de ellas, la verdad es que los servicios jurídicos son muy avanzados y tienen un alto conocimiento de todas las reglas de derecho internacional privado. Y luego los países de destino, en donde está el papá, la mamá comitente, en las distintas formas. Pueden ser parejas de mismo sexo, parejas de distinto sexo, pero la verdad es que esto ya no es solo un tema de técnica de reproducción humana asistida. La maternidad subrogada siempre va a tener una técnica. La maternidad subrogada necesita un vientre de alquiler, una donación de óvulo en la mayoría de los casos, porque pronto descubrieron que los problemas de filiación, cuando había huella genética en el óvulo de la mamá, en la maternidad tradicional, siempre había ese óvulo, bueno, pues daba más problemas, porque la mamá a veces no se quería deshacer de ese bebé una vez que nacía. Por tanto, lo que en este momento nos encontramos, y no quiero, no es mi especialidad la bioética ni la medicina, lo que quiero es llevarnos al problema jurídico, que es en realidad divergencias en la regulación y vacíos en la regulación. Eso ha provocado un intenso forum shopping, una búsqueda de cuál es el foro jurisdiccional más adecuado para litigar, resolver, registrar. Y como les digo, cuando buscamos esos servicios jurídicos, es evidente que han logrado perfeccionarlos y lo hacen de una manera, bueno, eficaz para el solicitante de ese registro de reconocimiento de la filiación. Aquí hay un montón de data que en verdad estoy segura mi otra compañera va a profundizar probablemente mucho más en estos puntos, pero me van a permitir que para mí el eje está en este problema jurídico, en donde la maternidad ya no es solo esa cuestión bioética o médica, sino que se ha convertido en un problema constitucional que ha vivido el Tribunal Constitucional peruano recientemente, pero que se ha visto en prácticamente todos los órganos jurisdiccionales de cierre en los distintos países. Por tanto, aquí en este problema lo que tenemos es muchos otros subproblemas. El de la autonomía reproductiva, la categoría de la dignidad humana, cómo entendemos mercado y cuerpo, cómo protegemos al niño, cómo le damos ese reconocimiento transnacional y qué hacemos con ciertas obligaciones del Estado que están ahí en categorías de derecho rígido o de derecho blando, pero que existen. Es muy frecuente citar a Artavia Murillo, la referencia de la Corte Interamericana, que efectivamente hace una expresa mención a las técnicas de reproducción asistida, pero la verdad es que Artavia Murillo, que es una sentencia ya antigua de la Corte, que viene de una problemática de Costa Rica de los años 90 y que tiene una singularidad de qué hizo Costa Rica en su momento, prohibiendo de manera radical todas las técnicas, me temo que no sirve
para validar maternidad subrogada, tal y como nos encontramos muchas veces en el imaginario y en el diálogo y en el discurso. Artavia no valida las técnicas sobre el cuerpo de terceras personas y no valida todo tipo de técnica de reproducción humana asistida. Con ese problema de la mano, nos encontramos con que hasta hace poco el discurso sobre la maternidad subrogada había sido un discurso con una narrativa positiva muy fuerte. Era un milagro reproductivo, era el sueño de ser padres, era a veces el escándalo de qué tan complicado había sido gestar con 5 padres, un óvulo, un esperma, un vientre y papás comitentes distintos, hasta 5. Y generaba ese interés que siempre generan los casos especialmente complicados. Pero esa narrativa positiva se ha visto desarmada de una manera bastante poderosa con el último informe que ha hecho la relatora especial para la lucha contra la violencia, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer. Se trata de un informe poderoso por la información que tiene, por el modo como ha sido elaborado, ha recabado información de instituciones públicas, de centros de investigación, de los distintos enfoques que afectan a la problemática, porque la maternidad subrogada lamentablemente no puede ser resuelta solo con herramientas legales, pero en ese informe hay una gran dosis de información jurídica. Es un informe que, convertido en el sistema de fuentes de derecho internacional, tenemos que describirlo como soft law. No es un tratado, indudablemente no lo es un informe de una relatora especial, pero el hecho de que exista una relatora especial sobre violencia contra la mujer que haya prestado atención a la problemática de la maternidad subrogada para subsumirla dentro de una subespecie de violencia contra la mujer es porque el problema ya ha escalado tanto como para obligar a que se activen pues esas obligaciones internacionales que ya existen en materia de violencia y darnos una información mucho más fina para saber qué sucede en los escenarios de este ejercicio concreto, que son, bueno, pues bloques concretos de normas de derecho internacional de los derechos humanos que nos hablan de lo que es el eje central del informe que hace la relatora en julio pasado. La existencia de una violencia estructural que nos habla de una situación de desigualdad de género con un fuerte componente de mercantilización del cuerpo, riesgo de trata de personas. En muchos de los casos es notoria la situación en donde a la mamá que está gestando la mueven incluso de territorio al momento que está cerca la fecha de dar a luz, y todo esto con un impacto físico y psicológico confirmado tanto para la madre gestante, para el bebé que nace e indudablemente también para los papás comitentes, porque son muchas las circunstancias durante este proceso que tensionan el momento de espera de ese bebé. Todo esto vulnerando muchas veces de forma grave el derecho a identidad del niño y el derecho a conocer su verdad biológica. Los estados, nos propone el informe, tienen que abstenerse de legitimar estas prácticas, las de esa maternidad subrogada que provoca estructuralmente esa violencia contra la mujer y los niños. Es ese el llamado de este informe. Llama, por tanto, a abolir la subrogación cuando verdaderamente, esto lo ha hecho de una manera mucho más firme en noviembre pasado, cuando tenemos evidencia de que realmente se están dando esos elementos de riesgo. No es una certeza, pero tenemos que ser capaces de poder medir ese riesgo. Lo que nos llama la relatora es a preguntarnos qué sucede cuando, para garantizar el derecho de unos, estoy dispuesto a lesionar el mismo derecho a otras personas. Por tanto, creo que es importante entender, y este es el punto central de la propuesta que les pongo en debate, que la maternidad subrogada nos obliga a conocer la categoría a la luz de las obligaciones internacionales que el Estado ha asumido. Esta es la evidencia. El mercado descubre
que no necesita cambiar las leyes internas cuando puede obtener decisiones favorables a través de la fórmula del reconocimiento de una resolución de filiación emanada de un ordenamiento extranjero. Y esto lo hace además por la fórmula de reconocimiento directo, sin dinámica procesal de exequatur, que permitiría entrar a los elementos probatorios para saber si ha habido o no en ese proceso de gestación alguna vulneración a categorías fuertes de derechos humanos. El acudir a una vía registral o el acudir a una vía constitucional en donde no se pueden conocer todos esos componentes fácticos, la sentencia última del tribunal lo deja claro, no conocemos muy bien ni siquiera el componente genético que pueda existir entre el bebé y alguna, en ese caso, la mamá comitente o la gestante. Por tanto, aquí estamos en un problema grave que nos habla del mecanismo normal en derecho internacional privado. Es verdad que los actos jurídicos de un ciudadano realizados en el extranjero tienen también efecto jurídico en su propio ordenamiento, pero para eso hay un montón de mecanismos que el derecho internacional privado ha creado a lo largo de los años y Latinoamérica es una de las principales impulsoras en la materia del derecho internacional privado y en esos reconocimientos. Lo primero es calificar el supuesto y no es baladí decir que estamos ante un contrato, ante una mecánica de filiación, ante un mecanismo de protección de derecho del niño o ante una violación de derechos humanos. Calificar el supuesto es tan vital porque de él deriva qué norma vamos a usar. La ley aplicable a la subrogación en su contrato, bueno, parece haber quedado claro que los contratos de subrogación tienen componentes de nulidad que son verdaderamente graves. Determinar la filiación internacional ha colocado en debate muchos componentes. El principio de mater sempre certa es frente al de una filiación intencional, una verdad biológica frente a esa verdad jurídica extranjera y, por supuesto, el problema central es el que este proyecto de convención que ha preparado el Comité de la Haya, que también ha conocido la luz en noviembre pasado, es el que nos llama a atender de una manera muy fuerte este problema. El proyecto promueve un proceso de reconocimiento automático. La filiación emanada de una resolución judicial de un ordenamiento extranjero puede ser reconocida en el nuestro, pero con unas salvaguardas muy importantes que son las que me parece todos debemos conocer. Es indudable este proyecto y el informe de la relatora especial son soft law, pero son un soft law que se acompaña de normas fuertes que están dentro del derecho internacional. En ese borrador, aprobado, como les digo, en noviembre, se trata de hacer frente a un problema grande que es el de la filiación coja, que sucede, un bebé acaba de nacer y tenemos un documento que le da una partida de nacimiento, una resolución judicial, pero yo no consigo que ese documento tenga efecto jurídico de manera global. Este proyecto tiene una vocación universal, busca facilitar este reconocimiento a nivel universal, propone que ese reconocimiento opere de manera automática y aquí corresponde señalar la diferencia entre los distintos tipos de reconocimiento. El tribunal en su última sentencia ha hecho un reconocimiento incidental a través de un proceso constitucional. Aquí se nos habla de un sistema de reconocimiento automático y el exequatur, al que han descartado las grandes agencias de maternidad, nos hablaba de un proceso específico de reconocimiento de sentencia caso por caso, demasiado complicado y por eso ha sido descartado. Pero este proyecto, que tiene esa vocación universal y de facilitación, tiene importantes salvaguardas y estándares de protección que nos habla de que no todo es posible, no todo se puede reconocer, sobre todo porque no hay consenso. No es uniforme la regulación, el enfoque, la descripción que los países en su ordenamiento jurídico hacen de la maternidad subrogada. Y mientras siga habiendo una disparidad tan grande entre países que la califican como un acto penal y otros que la permiten comercialmente, bueno, pues tendremos que acudir a herramientas de diálogo, a herramientas de consenso que tengan unos criterios básicos que se tienen que cumplir. De ahí que este informe, este proyecto de futuro tratado, sigue
pensando en que puede haber países que pongan reservas o que hagan declaraciones especiales a la consideración que tengan sobre la maternidad subrogada. Quizás lo más importante es cómo facilita cuando alguno de esos casos aparentemente tienen alguno de los riesgos que ha relatado la relatora especial en su informe. Se ha jugado con el forum shopping. Hay una jurisdicción indirecta que prácticamente no vemos. Se ha violado el debido proceso. Hemos afectado al orden público internacional en esa descripción que nos ha hecho la relatora. A veces hay un fraude de ley, existe un riesgo de fraude de ley y no hay salvaguardas mínimas para asegurar que la subrogación no tenga ese componente de violencia estructural contra la mujer. Esas salvaguardas en el proyecto están muy claramente señaladas y nos llevan pues, por alguno de los definiciones, conceptos, categorías que todos conocemos. El consentimiento debe ser libre, debe estar informado y debe haber emanado con carácter previo, pero también prevé que se consolide una vez nacido el bebé. La gestante debe tener una edad mínima. Debemos estar seguros de que no ha habido ningún tipo de explotación. Deben haberse dado condiciones no desventajosas en el proceso de la contratación y de la gestación. Tiene que haber vínculos reales de jurisdicción, si no estamos ante un fraude de forum shopping y ausencia de intermediación abusiva. No debe existir ese mercado organizado del que nos habla la relatora especial en su informe. El riesgo al que nos encontramos, y es el que aparece siempre en los casos que llegan a jurisdicción internacional y constitucional, es el de colocar al bebé en un limbo jurídico entre su nacimiento y la efectiva inscripción. Lo que yo les planteo es que tenemos que tomar en cuenta ese enfoque integrado, el del derecho internacional, de los derechos humanos y de ese orden público internacional que viene con otros componentes como el que este proyecto de norma que nos ha elaborado la Haya. La Convención de Derechos de la Mujer, la de Derechos del Niño, el Protocolo de Venta de Niños, la prohibición de trata, indisponibilidad del cuerpo y la categoría central en todos los tratados de derechos, que es la de la dignidad humana, es con la que tenemos que poder trabajar. El escenario para entonces el juez internacional y constitucional es este. No es posible escuchar la categoría de derechos humanos solo cuando nos interesa, la tenemos que escuchar siempre. El derecho internacional es un gran sistema. No solamente es la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, trabaja con el Comité de Derechos Humanos, con todos los órganos, con la relatora especial. A veces nos gusta mucho ir a ver qué ha dicho la Corte Interamericana en relación a un país vecino. Es interesante, pero la verdad es que es mucho más útil saber qué nos ha dicho a nosotros previamente en los informes anuales, en los informes especiales que a ese comité en concreto le hemos tenido que entregar para saber cómo luchamos contra la violencia, la protección de los niños o específicamente la maternidad subrogada. Interesa saber qué le ha dicho a la hora de interpretar la Convención Interamericana o el tratado que sea a otro país, pero la verdad es que la regla en derecho internacional es que todo órgano internacional de vigilancia de tratados nos vigila nuestro propio proceso de acomodación normativa, que es verdaderamente la obligación central que tenemos cuando firmamos un tratado internacional. Por tanto, la sentencia interamericana nunca estará estableciendo un marco regulatorio uniforme para todos los países. Lo que le haya dicho a Costa Rica vincula específicamente a Costa Rica y siempre va a trabajar con normas concretas. Siempre va a trabajar después de que un caso específico peruano haya superado la vía constitucional y sigan quedando dudas respecto a categorías de derechos humanos que están protegidas en tratados y se activa esa fórmula subsidiaria, que es la regla central de todo sistema internacional de protección de derechos humanos, y así nos podemos encontrar que un órgano internacional nos diga, de acuerdo su respuesta en materia de subrogación o de respuesta en cuanto a este reconocimiento, pero ese mismo órgano nos va a decir nefasta su respuesta en cuanto a regulación sobre crímenes de lesa humanidad. Y es el mismo órgano y trabaja con la misma coherencia, pero no puede gustarnos su respuesta en un caso y desconocerla en el otro. En la mayoría de esas
reglas de vigilancia subsidiaria, el órgano internacional se va a acompañar de la categoría de los tratados, de los informes especiales que hayan elaborado los estados y de estas reglas de soft law que son tan importantes como las ya mencionadas. Esto le interpela al juez constitucional, pero no solo a él. Este, como he dicho, no es un problema, y con esto termino, no es un problema solo para el juez constitucional, es un problema para el operador jurídico, es un problema para el legislador peruano, indudablemente, pero también es un problema para los medios de comunicación, y me gustaría saber que varios están también conectados, y indudablemente es un problema para el mercado. Hay varias sugerencias, varias recomendaciones, pero por control de tiempo mi primera intervención la voy a dejar aquí y alguna de esas sugerencias de reflexión final me voy a permitir ofrecerlas en los siguientes 10 minutos que me van a dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora doctora Susana Mosquera por su participación y además por cumplir rigurosamente el tiempo que se le ha asignado. Seguidamente, entonces, tenemos la participación de la profesora doctora Paula Ciberino Babbio. Antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanme también hacer una muy breve presentación de su currículum. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, ex coordinadora del Programa Nacional de Trata y Refugiados de Argentina, profesora universitaria en distintas universidades peruanas, conferencista internacional en bioética y derechos humanos. Ha sido integrante del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y es consultora de la Organización de Estados Americanos. También es autora principal y colaboradora en obras colectivas, así como en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Destacan entre sus obras, entre otras, el libro Introducción a la bioética jurídica. Doctora Ciberino, le damos una cordial bienvenida y le dejamos el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias al Tribunal Constitucional, particularmente al magistrado César Ochoa y el Centro de Estudios Constitucionales, a vos, Candelaria, por siempre la calidez y las excelentes gestiones, y a los cientos de personas que nos acompañan hoy y a los que también nos van a estar viendo en diferido, a los amigos, a la familia, hay muchos clientes, exalumnos y colegas que nos acompañan. Que se vayan contentos hoy es una tarea prácticamente imposible porque tenemos muy poco tiempo, son muchos temas técnicamente muy complejos y además, por lo menos mi preocupación, es que nos entiendan quienes no son abogados o estudiantes de derecho. Pero sobre todo, y quiero recalcar esto porque sé que hay muchos que nos están mirando hoy o nos van a mirar luego, es un tema muy sensible para las personas que ven en la gestación subrogada la única opción para formar una familia. Entonces, por favor, cuando me escuchen, sobre todo cuando hable un poco más duramente o asertivamente, más allá del argumento legal, quiero que sepan que están en mi corazón, que está con ustedes y que por favor cuando nos escuchen tomen conciencia que este camino es un campo minado. Así que no vayan solos, no vayan poco o mal asesorados. La doctora Mosquera planteó el problema del orden público internacional, que el orden público internacional le plantea al juez constitucional. Yo lo voy a hacer los problemas que se plantean a la práctica médica y desde la protección de los derechos humanos de las personas involucradas. Mi especialización es en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así que estamos en la misma línea. Y es entendible lo que plantea la doctora, porque el problema que ella menciona es el problema que tenemos en Europa, lo digo como mitad italiana, viviendo en Italia la mitad del año, donde el problema es que muchas de estas parejas acuden a la gestación subrogada precisamente en nuestros países latinoamericanos. Entonces, lo que ella comenta responde a esa realidad. Lo que a mí me interesa complementar y comentar es que mi preocupación es la que vivimos como latinoamericanos, ya que precisamente somos un destino de estas parejas, donde ya el esquema es muy distinto, por ejemplo, al que plantea el caso del tribunal, que entre otras cosas me tocó ser la consultora técnica del caso, la doctora Rosana Rodríguez Cadilla fue la abogada, ganamos el caso muy cerca de la Navidad del año pasado. La realidad del caso es la que vemos en por lo menos el 50%, si no más, lo digo con muchos años de práctica, de los casos que se dan locales en América Latina, que son gestaciones completamente altruistas, sin mediar agencia y sin mediar ningún tipo de dinero, como es este caso. El problema en Europa es distinto, es una modalidad muy diferente,
que seguramente voy a desarrollarla más en los 10 minutos finales. Lo que menciona la doctora sobre los sistemas regionales, los sistemas de derechos humanos son sistemas regionales, además del sistema universal. Por lo tanto, por algo son regionales, porque se considera que responden a un ethos, es decir, a una ética y a una realidad regional, que como se imaginan son bien diferentes del Perú a Noruega, ¿no? Más quisiéramos todos nosotros. Si tengo tiempo en esta parte, voy a hablar de parámetros de constitucionalidad y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a, por ejemplo, Castillo Chirinos, etcétera, si no lo dejamos para la segunda parte. Muy bien, lo mismo sobre la cuestión del orden público internacional. Ahora, vamos a las cosas que posiblemente estamos consensuadas, ¿no? Porque mucho de lo que dijo la doctora comparto. No todo, pero mucho de lo que dijo. La primera, no hay un derecho a tener un hijo, sino a acceder a los beneficios del adelanto de la ciencia y la tecnología para intentar formar una familia como parte de los derechos reproductivos, ¿no? Y esto ha sido reconocido, como bien mencionaba la doctora, como parámetro de convencionalidad en Artavia Murillo. La gestación subrogada es una práctica compleja ética y legalmente, como dije, es un campo minado y definitivamente puede generar situaciones de explotación e incluso delitos cuando no se genera en condiciones de protección a los derechos humanos de las personas que intervienen. En mi experiencia como abogada, sobre todo que acompaña clínicas, estas son más desprolijidades que irregularidades, lo estamos viendo en los procesos que están abiertos en Argentina al que le interese, pero sí es cierto que la vulnerabilidad, y es muy importante recordarlo, la vulnerabilidad en la gestante se presume y eso obliga a tener protocolos de debida diligencia en derechos humanos que muy pocos, si es que algunos, implementan. Las agencias tienen conflicto de interés sin excepción y no tienen protocolos de debida diligencia en derechos humanos. Por ende, hay una agencia, hay que mirar con lupa. Ahora, en el caso peruano, la gestación subrogada es una práctica legal, no regulada, de ninguna manera está prohibida. El magistrado Ochoa fue muy claro en la audiencia que tuvimos explicando a uno de los colegas que presentó su amicus curia de por qué, y lo explica también en su voto, de por qué no está prohibida, los alcances, ¿no es cierto?, de las faltas de convencionalidad, el principio de clausura y reserva, etc. Ahora, las leyes, lo que también tenemos como un consenso es que la infertilidad es reconocida tanto por el derecho como por la medicina como una causal, como una enfermedad y también como una discapacidad reproductiva. Y sabemos que en el caso de personas con discapacidad existe la obligación positiva de los estados de brindar el acceso a salvaguardas, mejoras, condiciones para poder equiparar las condiciones de acceso y superar las condiciones o nivelar las condiciones de discapacidad. La reproducción asistida en cuanto a tecnología para superar la infertilidad hace exactamente esto. Otro punto muy importante, necesitamos entender de genética para hacer evaluaciones legales sobre temas que involucran genética. Si yo no estudio genética, no puedo hacer evaluaciones sobre puntos jurídicos. Entonces, desde mi perspectiva, me parece importante rectificar una información también. El informe de la relatora que menciona que es un mecanismo especial de Naciones Unidas, no tiene de ninguna manera el mismo estatus que un parámetro de convencionalidad, pero establece que necesita regulación específica la gestación irrogada. Lo que dice es que necesita regulación específica, precisamente ¿por qué? Porque se pueden presentar muchas situaciones de explotación o directamente delitos como la trata o como el tráfico de niños. Entonces, por otra parte, absolutamente, los contratos donde no está regulada la gestación subrogada, como puede ser Uruguay, por ejemplo, los contratos son nulos y las cláusulas, en el mejor escenario, son inoponibles. Y recordemos, por otra parte, que lo que tenemos no son contratos, sino son convenios de colaboración reproductiva, que en el contexto peruano específico y de toda América Latina son pruebas para facilitar la determinación de la filiación en un proceso judicial. Entonces, la regla de oro, la vulnerabilidad se presume, particularmente en nuestros países latinoamericanos, y por ende necesitamos procesos de debida diligencia en derechos humanos, como bien coincido plenamente con la doctora, cuando esto sucede en escenarios no regulados que lo permiten, al no prohibirlo. Ahora, cuando el niño nace, colisiona de manera directa con reglas de filiación que son de orden público. Por eso es que es muy importante la responsabilidad de los actores sanitarios, de los médicos, de las clínicas, etcétera, porque no es negociable, es decir, no es negociable la asesoría legal experta previa a encarar uno de estos procesos, porque necesitan saber que van a chocar de frente con una regulación que no es acordable entre privados y van a tener que ir a un proceso judicial que va a ser muy largo y que va a ser muy complejo y va a tener un alto costo emocional. Entonces,
Importantísimo, si bien la vulnerabilidad se presume, hay dos cosas. La gestación subrogada no configura en sí misma un delito, ni de trata ni de tráfico, pero como decíamos, sí puede haber explotación en ocasión reproductiva. Habiendo coordinado el programa de trata durante largo tiempo y habiendo estado en la gestación de la Comisión Nacional de Trata en Argentina, conozco un poco el tema. Pero por otra parte, siempre, siempre, siempre tengo que mirar el contexto, porque la combinación de los hechos que se pueden dar son los que van a determinar cómo tengo que encarar legalmente el caso. Otra cosa que es muy importante, no es la gestante la única vulnerable, también lo son los padres de intención y una vez nacido el niño, fuera de toda duda. Por eso, la otra regla de oro es mirar caso a caso. Entonces, ¿cuál es el criterio por excelencia para decidir en este tipo de procesos judiciales? Una vez que nació el niño, el interés superior del niño es el criterio por excelencia, ¿sí? Esto lo dice el Comité de los Derechos del Niño, la Convención Americana, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es un criterio excluyente para decidir qué cosa. Todos los pleitos que involucran este tipo de cuestiones, cuando involucran a los niños en gestación subrogada una vez nacido, ¿cuándo? Siempre. ¿Influye en la decisión judicial que sea genéticamente hijo de los padres de intención? Depende. Sí, para reforzar el reconocimiento de su hijo, es decir, si son progenitores genéticos, sí refuerza la obligación del reconocimiento filiatorio, pero no para debilitarlo. Es decir, si son padres de intención pero no progenitores genéticos, esto no debilita el vínculo familiar. ¿Por qué? Precisamente por el interés superior del niño. Entonces, el interés superior del niño lo reconocen incluso tribunales constitucionales europeos como el español o la Corte de Casación francesa, cuyas legislaciones prohíben expresamente la gestación subrogada, que no es la misma situación que la peruana, ¿ok? Donde corre este vacío que se prima aplicando los principios de clausura, de reserva, el juicio de proporción, mínima intervención estatal en la materia de restricción de derechos, etc. Pasemos a un tema que es clave: cómo lo leemos, el derecho a la identidad, la verdad biológica y el valor del ADN, ¿no? Entonces, acá es donde es fundamental. El voto de mayoría dice, adopta una noción ampliada de identidad, combina una dimensión biológica y una dimensión relacional, y dice que la identidad no se puede ceñir solamente a cuestiones como la herencia genética. Acá es donde la interdisciplina y entender de qué va la genética hace toda la diferencia. Entonces, para un abogado, hablar de verdad biológica o de identidad biológica parece una cosa muy lógica. Ahora, si lo vemos desde la realidad científica, es ultra simplificar una realidad muy compleja. Es meter muchos elementos que se combinan y que se ordenan de manera diferente en una sola bolsa conceptual. En el mejor de los casos, hablar de identidad biológica es un concepto paraguas que dentro contiene otros conceptos. No es un concepto lineal y autoexplicativo. Por ejemplo, el dato estático sería la cantidad de alelos que comparte A con B, ¿sí? Para determinar si es el hijo, si es el hermano, si es el primo, si es el nieto o si no hay vínculo genético. Ahora, si yo tengo gemelos univitelinos, idénticos, por tener un solo diseño de ADN, ¿tengo una sola persona o tengo dos? ¿La identidad se reduce al genoma? No, los gemelos son la prueba viviente de esto. La otra prueba es que nadie escribe legalmente a una placenta que tiene el mismo ADN que un niño, ¿sí? Pero a la vez, ¿a cuántos de ustedes les han pedido un ADN para inscribir a sus hijos en la RENIEC? A nadie. ¿Por qué? Porque la filiación no se establece a priori por el ADN, sino por presunciones legales, salvo, por supuesto, en casos muy específicos según el contexto, como esto que conversamos en procesos de gestación por sustitución. Pregunta para los estudiantes de Derecho que nos están mirando. ¿Y estas presunciones que establece la filiación? Quien da luz es la madre y si está casada tiene por padre al marido. ¿En favor de quién existen? Del niño. ¿Para qué? Para asegurarme que ningún niño que nazca carezca de filiación. Entonces la filiación se establece a priori por estas presunciones. Hoy, no en el derecho romano en la época de Justiniano, la interpretación constitucional y convencional de las presunciones filiatorias son una expresión más de la expresión del interés superior del niño. ¿Para qué? Para asegurar que ese niño nace y va a haber quien tenga obligaciones parentales definidas a priori para protegerlo. Entonces, identidad y valor del ADN, desde lo legal constitucional, la pregunta correcta va a depender del contexto, porque lo que no cambia es el criterio, el interés superior del niño. Entonces, primero, si estoy en un contexto de un proceso de filiación donde se reclama el reconocimiento de un hijo y el derecho a alimentos, clásico proceso, el ADN va a ser clave para determinar si hay o no vínculo filiatorio del que derivan obligaciones alimentarias, para proteger el interés del niño, ¿sí? Si estoy en un contexto de determinar la filiación
Si el niño nació mediante técnicas de reproducción heteróloga, donación de gametas y o gestación subrogada, el criterio no puede ser solamente el ADN, tiene que ser el interés superior del niño, porque lo que va a prevalecer va a ser el vínculo familiar. ¿Quién deseó traer ese niño al mundo para formar una familia? Y ahí entramos en el valor de la voluntad procreacional. En el caso puntual de la sentencia, no desde el enfoque de los padres de intención, sino desde el interés superior del niño, ¿no? Quienes lo buscan, lo desean, usan medios tecnológicos y acuden a un proceso judicial para establecer la filiación legal. Es decir, digamos, no hay una ilegalidad, una supresión o un cambio de identidad. No, no, no. Lo emplazan en la filiación que establece la ley, que es la mujer que lo gestó, y luego van a un proceso judicial. Por otra parte, hay una prohibición de determinismo genético, que esto es algo que se olvida mucho. Tenemos instrumentos internacionales de soft law, Declaración del Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Internacional de Bioética, que prohíben el determinismo genético. En este caso, resolver un caso, valga la redundancia, solo mirando el ADN, descontextualiza el interés superior del niño y califica de determinismo genético. Volvamos hablando del concepto a la voluntad procreacional. Entonces, en países como Perú, donde no hay un reconocimiento legal de la voluntad procreacional como fuente filiatoria directa, lo que sí pasa, por ejemplo, en Argentina en el Código Civil, ¿cómo ingresa la consideración jurídica en un pleito de la voluntad procreacional? Por dos vías. Uno, mediante el control de constitucionalidad y convencionalidad. Parámetros de Artavia Murillo versus Costa Rica, que sí son parámetros de convencionalidad, son obligatorios en el Perú, y después podemos conversar sobre eso, pero mientras tanto pueden preguntarle a ChatGPT qué dijo Castillo Chirinos en el jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, y otros, ¿no? Ahora, entonces, desde visto por los padres, la voluntad procreacional se inscribe en el derecho reproductivo, ahí tenemos los parámetros de convencionalidad. Pero la otra vía de la que no se habla es la voluntad procreacional en la consideración del interés superior del niño, que son los pleitos de filiación cuando los niños nacieron y llegan estos casos a los tribunales, ¿no? Y este es un dato esencial. La furnación. ¿Quién nunca jamás en ningún escenario tiene voluntad procreacional? Los donantes de gametos que son anónimos. Y aún en caso de legislaciones como la uruguaya, donde los nacidos tienen legalmente el derecho a la mayoría de edad de pedir el reconocimiento, de que se les diga el reconocimiento de su identidad genética, quiénes son sus donantes, con nombre, apellido, todo tipo de datos, esto no genera ningún tipo de vínculo legal, filiatorio o de ninguna clase. En ninguna legislación del mundo civilizada, por lo menos, un donante anónimo puede ser considerado padre o madre. Entonces, tampoco lo tiene la mujer que gesta para otro y para eso hay acuerdos de colaboración reproductiva, pero que después se va a tener que dirimir judicialmente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la expectativa que vemos en los votos de minoría, por ejemplo, de declarar padre o madre legal a quien aporta gametos de manera anónima y altruista es absurda, no tiene antecedentes en la legislación comparada y, por cierto, viola hasta la ley de la gravedad, ¿no? Recordemos que el Código de Niños y Adolescentes dice conocer a sus padres en la medida de lo posible. ¿Sí? En la medida de lo posible es una limitación cuando yo tengo un freno constitucional que tiene que ver con el anonimato, porque yo tendría que violar, por un lado, las libertades personales de los donantes, las voluntades de las libertades de los padres los derechos de los padres de intención, a la salud, a formar una familia, a la no discriminación, y del niño viola el interés superior del niño y todos los derechos del niño, salvo uno, que es el de una parte de un derecho a la identidad, que es conocer su origen genético. Ahora, la pregunta es, ¿a qué costo yo voy a conocer de manera compulsiva su origen genético? A costo de un trauma irreparable. Entonces, ¿esta posición puede ser éticamente correcta? Les dejo la pregunta. Imaginen un partido de bowling, de bolos, de boliche, diríamos, ¿no? Si la bocha fuera la violación de derechos, esto que les estoy contando le pega a todos los palos de una sola movida. Entonces, ¿cuál es el sentido constitucional social profundo de casar a un donante anónimo, violando todos sus derechos, para declararlo compulsivamente padre, generando un daño irreparable en los padres de intención, en los niños y en los donantes que van a resistir por todas las formas caer en esta situación, ¿no? Por otra parte, vamos a el derecho de familia, que reconoce desde antiquísima tradición el vínculo filiatorio sin ADN, desde la figura del reconocimiento a la posesión de Estado a la negativa, jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, de desplazar como padre al padre de crianza frente a un ADN del amante de la madre en casos de infidelidad. Entonces, por cierto, en lo personal considero muy válida y muy necesaria la discusión sobre el anonimato de los donantes y el derecho a la identidad de los nacidos por técnicas heterólogas. Estoy totalmente a favor de que los niños sepan de manera amorosa y natural, desde que son muy pequeños, cuál es su origen y que se apoye a los padres para que puedan hacer esto sin el miedo que los mueve a ocultar esta información.
Pero esto no vuelve legalmente posible y mucho menos deseable que esta conversión compulsiva de un donante anónimo en padre, y por cierto, tampoco hace desaparecer la violación de los derechos de los niños y los padres que han criado a esta criatura durante años, ¿no? Se habló también de, es una cosa que se discute mucho, la doctora mencionaba Europa, la casación francesa lo establece, el hecho de y también se plantea en los votos del tribunal, mandar a este niño un proceso de adopción, ¿no? Imagínense, en la escala Richter del trauma del 1 al 10, esto es un 10 absoluto, una niña criada a 8 o 9 años en una familia que no han hecho el disclaimer de su identidad, porque tengamos en cuenta una cosa, cómo y cuándo le digo a mi hijo sobre su origen es un derecho de la familia, de los padres, y es un derecho constitucionalmente protegido por la intimidad familiar, ¿no? Entonces, por otra parte, hay un tema de intrusión judicial, digamos, los actos tienen que responder a un principio a un juicio y un principio de proporcionalidad. Entonces, que una de las cosas que tienen es una mínima intervención en materia de lesión de derechos. Claramente esto, lejos de ser una mínima, es una máxima intervención éticamente, que como vimos, por decirlo muy elegantemente, mínimamente es muy justificable, ¿no? Entonces, para mí la pregunta no es si gestación subrogada sí o gestación subrogada no, sino qué arquitectura institucional minimiza daños y maximiza la protección de las personas infértiles, los niños nacidos mediante proceso y las mujeres gestantes, sin limitar indebidamente derechos reproductivos y, como decíamos, tampoco los derechos ni la confidencialidad, ni la privacidad, ni la intimidad, ni todos estos otros derechos que estuvimos mencionando. En cuanto a la consideración del orden público internacional, también es muy interesante porque, primero, como decía, la relatora concluye que hay que regular, ¿no? Porque a la vista está que si prohíbo, se va a buscar, a ver, a los europeos, lo tenemos en Europa, está absolutamente prohibido. ¿Qué hacen? Vienen a América Latina y vienen en el peor esquema posible, mercantilizado a través de agencias que tienen terribles conflictos de interés y que no se protegen derechos humanos, sin regulaciones que protejan a ninguna de las partes intervinientes. Entonces ya sabemos que la prohibición no sirve. Entonces la pregunta es cómo lo tenemos que regular. Inglaterra, por ejemplo, tiene un modelo sumamente interesante donde no hay agencias, donde son agencias que de manera agencias, no, perdón, charities, que ahora no sé, son organizaciones no gubernamentales que organizan y gestionan estos contactos de una manera transparente, están súper regulados, por ejemplo. Uruguay ha hecho un intento, ha sido demasiado un poco restrictivo, pero por lo menos ha hecho un intento de avanzar en ese sentido. Entonces, yo creo que queda mucho en el tintero. La doctora coincidirá conmigo que necesitaríamos mucho más tiempo para hacer todo lo conceptualmente impecable y profundas que por lo menos a mí me gustaría, pero me parece que en estos 20 minutos ya tenemos elementos para que ustedes, que es lo que en definitiva vale, ustedes puedan darse una idea. Muchísimas gracias a la doctora Ciberino por su participación y también por lo escrupulosa que ha sido con el tiempo. Quisiéramos agradecer de manera especial a las 717 personas que están conectadas. Les comentamos a las doctoras que es la primera vez que tenemos un número tan elevado de personas conectadas y además están mandando felicitaciones por su participación desde distintas regiones del Perú y también desde Argentina, Bolivia, Chile. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda rueda. Tienen 10 minutos de participación cada una de nuestras panelistas y también empezaremos entonces con la participación de la doctora Susana Mosquera. También les comentamos que hay muchas personas que están levantando la mano. Es difícil darles la palabra, pero pueden formular sus preguntas a través del enlace que el equipo SEC está enviando. Asimismo, a las más de 700 personas que están conectadas, recordarles que dentro de 5 minutos enviaremos el link de asistencia. Recuerden que para que puedan acreditar su participación y para que el equipo del SEC del Tribunal Constitucional les remita su certificado, es requisito registrar la asistencia a través del enlace. El equipo SEC ya va a soltar el enlace, entonces les agradecemos mucho también por su participación y nos encantaría hacerles llegar el certificado y para eso necesitamos que registren su asistencia. Muchísimas gracias. Entonces, seguidamente tengo el gusto de darle el uso de la palabra a la doctora Susana Mosquera. Adelante, doctora, tiene usted 10 minutos.
Perdone, doctora Mosquera, el micrófono está ahora. Perdón, Ahora sí, adelante. se me había despistado. Les decía que haré control del tiempo y me gustaría, si es posible, abrir después a preguntas del público porque creo que es lo que va a facilitar que lleguemos un poco mejor. Como bien dice la doctora Severino, esto es demasiado complejo para resolverlo en una sesión, pero hay algunos puntos que sí no puedo dejar de aclararlos. Es verdad, el Tribunal Constitucional en el caso Chirinos ha hablado del valor que tiene la sentencia de la Corte Interamericana, pero lamentablemente en miles de otras sentencias ha dicho lo contrario. No le ha dado valor, no ha aceptado la jurisprudencia, no ha aceptado informes, ha dicho lo contrario de lo que le había indicado la Corte Interamericana, no en un caso referido a Costa Rica, sino en un caso referido a Perú, en Durán y Ugarte. ¿Qué hay que hacer con una ley de amnistía? ¿Qué hay que hacer con una norma sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad? Me da lo mismo. Entonces, no puede ser, me da lo mismo para lesa humanidad, pero tengo que ser súper escrupuloso al sistema de fuentes. La verdad es que el Tribunal Constitucional no determina el sistema de fuentes de derecho internacional. Lo hace el artículo 8 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y entender el sistema de fuentes de derecho internacional en este punto a mí me parece vital, porque es la razón del informe de la relatora especial el haber ido acompañando a toda esa gran normativa internacional que nos alimenta al juez constitucional su interpretación, para decir, oigan, aquí tenemos que prestar atención a algo. No es una simple cuestión de emoción, de estar verdaderamente preocupados de los casos que afectan a niños, a papás comitentes, a mamás que han ofrecido de manera altruista su vientre. Es que tengo que entender todas las categorías, todas, y obliga a conocer con detalle lo que sobre ese tema se ha ido informando y detalladamente, sobre todo referido al caso peruano. Claro, me interesa el caso europeo, yo he trabajado en el Tribunal de Estrasburgo y me interesan las reglas que nacen de ese sistema, de las que nacen del sistema universal y de las que nacen del sistema regional. ¿A nosotros nos afecta solo lo que trabaja la Corte Interamericana? Sí. Lo del sistema universal, indudable, pero el sistema europeo dialoga constantemente con la Corte, y algunas de las interpretaciones que nacen allí o de las que hacemos aquí van a ir y confluyen en el otro sistema regional. Por tanto, sí es importante, y sobre todo, esta es una red global. No es solo una red peruana, no es solo una red latinoamericana. Si los papás comitentes van a viajar de España a gestar en Perú, necesitamos entender la dinámica de esa gestación y las categorías jurídicas que la acompañan en los dos ordenamientos, o en los tres, porque a veces la gestación, la compra de gametos se ha hecho en un tercer país y el lugar de nacimiento del bebé es otro. Por lo tanto, no podemos ser en ese sentido ingenuos, porque quien está detrás de la red no es ingenuo. Tiene gran conocimiento de todas estas estrategias legales que le acompañan en la búsqueda de una solución jurídica. Y cuando entramos a las agencias vemos lo sofisticados que son sus análisis legales, que en verdad detrás hay buenas mentes pensantes. Por tanto, mi reflexión final, como les dije, va a 4 interlocutores centrales: al operador jurídico, especialmente al juez constitucional, al legislador, especialmente al legislador peruano, y también a los medios y al mercado. Empiezo por los medios. Los medios saben que el lenguaje importa. Cuando nos colocan una imagen emotiva, ese milagro de tener un bebé para una pareja que no puede porque es infértil, verdaderamente llaman a que sintamos simpatía por todo el proceso. Pero la transformación del vientre de alquiler en gestación subrogada, la dulcificación de alguna de las palabras que realmente se ha ido utilizando, nos habla de una intención clara de dejar ese mensaje positivo, pero la maternidad no solo es una técnica, la maternidad subrogada no solo es una técnica de reproducción asistida, y hay actores, efectivamente, los padres, el niño, la gestante, de todos ellos tengo que informar, porque a todos ellos tengo que ser capaz de llevar al oyente, al destinatario del mensaje, le tengo que dejar claro ese escenario. Si solo doy la visión de uno de los actores,
la verdad es que estoy haciendo un flaco favor al proceso de regulación que necesitamos tener. Luego al mercado, especialmente a las agencias, hay que recordarles que para ellos también hay otros indicadores. Las empresas también deben respetar derechos humanos. Esto no solo es una categoría que le afecte al juez constitucional como cierre de un sistema de derechos fundamentales, le afecta a todos. Al legislador peruano le recomendaría la paciencia, el escuchar, el saber que este es un problema muy complejo. No solo es jurídico, médico, tiene miles de aristas y no es posible imaginar una regulación precipitada de máximos que no sea capaz de conocer bien el problema y resolverlo con todas las fuentes de información, y por eso me parecen tan valiosas esas fuentes que ya son un soft law cualificado que me interpreta categorías convencionales rígidas, porque el Perú es de los países que ha ratificado todos esos tratados y tiene ahí una gran cantidad de información, observaciones generales, informes, reglas concretas que me ayudan a entender cuando quiero yo regular. Por tanto, ahí hay que tener un poco esa prudencia regulatoria para conocer bien primero el problema y también en este proceso conocer esas salvaguardas de las que me habla el proyecto de la Haya, porque efectivamente hay que definir reglas de reconocimiento y a lo mejor hay que crear mecanismos institucionales que me temo Perú no tiene. No hay un comité de bioética, no hay un registro de casos internacionales que hayan dado problemas, porque estos son casos patrón, funcionan iguales. No hay tampoco protocolos judiciales para actuar en este tipo de escenario. Y indudablemente los acuerdos consulares son todavía muy débiles para saber qué ha sucedido, por qué están cruzando fronteras para que el desenlace del embarazo se produzca en un territorio y no en otro, porque saben un poco cómo están jugando con esas reglas de tipo consular. Y para el Tribunal Constitucional, bueno, la verdad es que hay fuentes jurídicas suficientes para poder entender legalmente la gestación subrogada, lo que sucede en un caso en donde lo que estoy pidiendo es la subrogación de la paternidad. No asumir un reconocimiento automático, enfocar el caso y esas categorías del derecho internacional que están dándome contenido al orden público internacional, y luego yo animaría a crear un test judicial mínimo para saber cuándo estamos ante una serie de indicadores que nos hacen la señal de alerta. Proteger a los niños es indudablemente una prioridad, pero validar un contrato que la autora nos ha dicho es nulo, me parece que sería un gran problema. Por tanto, no es solo una decisión personal, es un problema de política pública y tiene que ser tratado de esa manera. Es lo que podría compartir con ustedes como cierre. Muchísimas gracias a la doctora Susana Mosquera y además también agradecerle por el tiempo. Bien, le comento que nos están llegando varias preguntas, agradecemos por ello al público y también les comentamos que vamos a seleccionar 2 preguntas para cada una de las integrantes, así que estamos en ello. Seguidamente entonces tengo el gusto de dejar en el uso de la palabra a la profesora doctora Paula Severino. Tiene usted 10 minutos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos, como alguien que viene de muchísimos años de trabajar y ser como consultora y como miembro del comité en el sistema internacional, por supuesto, es increíblemente importante las consideraciones sobre el sistema internacional. Sin ir más lejos, he estado trabajando un mes en Estrasburgo en julio, así que no podría estar más de acuerdo sobre varias de las cosas nuevamente que ha dicho la doctora Susana, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los trabajos preparatorios de la Convención de la Haya, que una de las cosas que muestran en materia de orden internacional público es que si hay una convención de juristas especializados, un mecanismo específico que está trabajando hace muchos años, ya hay un primer borrador, hace poco, bueno, hace ya 2 años el informe final de los expertos y tal, sobre cómo compatibilizar, es decir, cómo buscar mecanismos de reconocimiento filiatorio en situaciones transfronterizas. Si esto fuera un delito, claramente no lo estaríamos debatiendo, porque nosotros, por ejemplo, en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO no debatimos ni consensuamos sobre delitos. Entonces, me parece muy importante porque cuando se habla sobre las objeciones en materia del orden internacional público, se suele traer a colación esta cuestión del delito, pero bueno,
el solo hecho de que exista la Convención de la Haya, un grupo de expertos hace ya tantos años que han producido un borrador y están evaluando un protocolo adicional a esta convención para poder establecer las reglas de reconocimiento filiatorio transfronterizo, nos da la pauta que se considera, por un número de razones, muchas de las cuales han sido ya conversadas, que esto está dentro de las posibilidades de la práctica jurídica y de las libertades de las personas. Dicho esto, la verdad es que mi preocupación, soy italo-argentina, como decía, ¿no? Y vivo la mitad del año en Europa, pero la verdad, mi preocupación y mi corazón está en América Latina. Entonces, mi preocupación es qué nos pasa en el Perú, porque nosotros no tenemos parejas peruanas que tienen el problema de que se van a Francia a ver cómo gestan o a etcétera. Lo que tenemos son parejas europeas que tienen esos problemas cuando regresan y es muy legítimo. Me ha tocado, que me han consultado por varios de estos casos. Y lo que tenemos es el problema de nuestras mujeres y nuestros niños en América Latina que están atravesados por estas situaciones, ¿no? Entonces, vuelvo con una cuestión, es increíblemente importante el contexto. Entonces, ni romantizar la gestación totalmente solidaria, donde gesta la mamá, la abuelita, la tía, la prima, la mejor amiga, ni romantizar esas situaciones, porque hay muchas psicólogas con las que trabajamos a lo largo de los años que pueden dar fe de que hay situaciones intrafamiliares que pueden darse una cantidad de tensiones que la ley dice, acá no pasa nada, y cuando uno ve esas tensiones dice, la verdad, necesitan apoyo y acompañamiento psicológico, porque no es tan lineal de como, ay, qué bonito que está. A veces sí, a veces no. Hay que mirar el caso concreto y cuando yo me refiero a mirar el caso concreto, no me refiero a una chismeadita de café, me refiero a protocolos muy estrictos, al tipo de salvaguarda que veíamos en la presentación de la doctora, que bueno, algunas de nosotras las hemos traducido en protocolos muy concretos de debida diligencia en materia de derechos humanos aplicada a entornos reprogenómicos, ¿no? Porque además tendríamos todo otro melón con el sistema genómico que no viene al caso ahora. Entonces, esto me parece muy importante. No hay que romantizar, pero tampoco hay que demonizar aquellas en donde si hay que buscar una persona fuera del entorno familiar, que es una situación que, por ejemplo, vemos en Uruguay, donde la ley permite, bajo ciertas condiciones, entre las cuales tenés que tener si tu hermana no puede gestar por vos, yo no hubiera, por ejemplo, si alguna de mis hermanas hubiera tenido que necesitar, yo no hubiera podido, porque como yo no tengo hijos, yo nunca le recomendaría que acepte como gestante a alguien que no ha tenido un hijo y que lo tiene un hijo vivo, porque no saben qué se está metiendo, entonces qué valor tiene ese consentimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, o personas que tienen todos hijos varones o lo que sea, es hijo único, hija única. Entonces, otra cosa que ha quedado establecida es que prohibirlo o no tener regulación profundiza la informalidad, los conflictos de interés, los negocios, es completamente de acuerdo, o sea, yo estoy absolutamente, y acá hay varios clientes míos conectados y dan fe de lo que estoy diciendo, pero yo estoy absolutamente en contra, salvo que vos me muestres una agencia que tenga unos protocolos de debida diligencia que no conozco ninguna, pero además hay una cosa que una agencia siempre va a tener, y es un conflicto de interés. El que te está vendiendo el servicio no te puede estar garantizando los derechos. Eso se llama conflicto de interés y es un elemento básico en bioética. Entonces, en términos de cómo lo utilizamos también, es importante porque cuando hablamos de maternidad subrogada, primero vientre de alquiler es cosificar a la mujer desde el lenguaje, desde un lugar espantoso, y la maternidad no se subroga. Porque quienes no hemos tenido hijos biológicos también maternamos, y sin embargo no hemos tenido hijos biológicos. Y no necesariamente gestar, eso es una experiencia muy privada de cada mujer, hay quien le dirá que sí, hay quien le dirá que no, pero hay estudios, insisto, si quieren preguntar, hay muchas psicólogas expertas conectadas que hacen estudios desde ya muchos años acompañando a gestantes. Que están debidamente contenidas, por cierto, desde todo punto de vista, y que les van a decir que no están maternando más allá del tiempo de la gestación. Es decir, ¿hay un proceso de maternar durante el embarazo? Por supuesto, porque el embarazo es un proceso que te atraviesa de una manera absoluta, por lo tanto, me parecería hasta de falta de humanidad negar eso, porque eso también implica negar todo el involucramiento de las mujeres gestantes, y hablo de situaciones cuidadas, protegidas, reguladas y con estándares, ¿no? En las cuales, ¿qué pasa si el embarazo se pierde? ¿Qué pasa con el seguro de vida? ¿Qué pasa con cómo hago el disclaimer con la familia y los hijos? Una cantidad de cuidados. Si ustedes me preguntan a mí, y lo hemos conversado en otro contexto, los contratos que se hacen en Estados Unidos, donde sí son válidos los contratos, en América Latina no lo son, pero en Estados Unidos, en algunos estados sí, no pasan el menor umbral de protección en materia de derechos humanos, porque es una enajenación de la libertad, del cuerpo, de la dignidad de una mujer, que es qué podés comer, cómo, dónde, cuántos kilómetros te podés alejar, es una locura. ¿Y quién tiene acceso a ese servicio? Bueno, pues ¿quién lo puede pagar? Y quien no lo puede pagar, ¿qué hace? Va a la informalidad. Y acá quiero aprovechar también para decir que las clínicas tienen una gran responsabilidad.
los profesionales de la salud tienen una gran responsabilidad. Yo he escuchado con mucho fastidio y me he enojado porque ustedes saben que digo las cosas así, derecho viejo, para eso gracias a Dios nací en Argentina, ¿no? Yo te voy a dar un hijo, no querido, vos no le vas a dar un hijo, vos vas a hacer nacer un niño sin filiación determinada que los padres van a tener que asumir un alto costo económico y sobre todo emocional de incertidumbre sobre esa filiación. Entonces, por favor, también manejémonos, o sea, hay profesiones que, como yo, ¿no? Que hablo en público mucho, sin una cuota de narcisismo no funcionarían, pero sepamos autorregularnos porque esto en definitiva repercute después eh, en personas que atraviesan un camino para el que no estaban preparadas. Pero también tomemos responsabilidades de los pacientes. Y nosotros hablamos también mucho de neurociencias y sabemos de los sesgos cognitivos, la negación. ¿Por qué son tan importantes los procesos, no solo los documentos de consentimiento informado? Porque hay situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha frustración, de mucha ilusión, de muchas expectativas, que por más que muchas veces, incluso con acompañamiento psicológico, no se logra comprender. Hay un sesgo de negación, es como, ¿vieron el shock de negación cuando perdemos a alguien que amamos? ¿No? Bueno, yo no logro comprender el alcance de un montón de cosas. Entonces, por favor, si alguno de ustedes que me está escuchando está evaluando o evalúa en algún momento, tienen a alguien cercano que esté evaluando este camino, por favor, asegúrense de tener un asesoramiento que les permita tener una cabal conciencia de la situación compleja, éticamente muy compleja desde muchos puntos de vista, psicológicamente muy difícil de llevar y después legalmente muy incierta. Hablándoles a los magistrados también, con quienes tenemos una conversación muy cotidiana, ya sea en mi rol de asesora de algunas cortes o a través de la doctrina o de las conferencias o de los cursos, digamos, es también tremendamente importante, yo creo, revalorizar el rol no solo de la jueza o el juez constitucional, sino de los magistrados y magistradas en general. Nosotros todos tenemos sistemas de constitucionalidad difusos y en algunos de nuestros países también conviven con un sistema concentrado y volvamos a la fuente de para qué soy jueza y soy juez y a qué me debo. No me debo a mis convicciones personales, por muy respetables que sean, me debo a la Constitución, me debo a la protección de los derechos humanos, me debo al rol social que tiene un magistrado o una magistrada. Y es en función de ese rol social tan profundo y tan importante de administrar justicia, desde el cual como decíamos, necesito ver el contexto del caso, necesito escuchar a las partes, necesito buscar asesoría experta, técnica, jurídica y técnica, en este caso médica, genética o de la que sea, para poder entender y no deberme al formulismo o al ritualismo de las normas. Con la doctora hemos mostrado distintas perspectivas que yo creo que les van a permitir tener como una visión integrada del asunto. Incluso nosotras posiblemente tengamos muchos matices en común y muchas posiciones que quizás sean divergentes. Pero desde una racionalidad, desde una solidez jurídica, desde una seriedad del compromiso con los derechos humanos, podemos encontrar distintas argumentaciones, para eso las bibliotecas que ambas, ¿no?, tenemos atrás. Pero desde esta racionalidad, desde esta preocupación genuina por el otro, porque uno de los grandes desafíos en la construcción de la democracia, y estamos todos en un momento muy complejo en cuanto a totalitarismos y democracias muy frágiles, se refiere, tiene que ver con el compromiso y el rol de guía, de contención y las expectativas sobre el trabajo del Poder Judicial y mucho más sobre juezas y jueces constitucionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras panelistas. Entonces, seguidamente reitero mi agradecimiento a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Hemos seleccionado con el equipo 2 preguntas. Una pregunta que es general para ambas panelistas y la segunda pregunta que es para cada una por separado. Entonces, empezamos con la profesora Mosquera. La primera pregunta dirigida a la doctora Mosquera es la siguiente. Doctora, usted ha hecho referencia al marco internacional de los derechos humanos durante su presentación. En esa línea, ¿considera usted que en el marco de un Estado constitucional, el Tribunal Constitucional o en general los tribunales constitucionales deben tomar en consideración el soft law cualificado de la Relatoría Especial de Naciones Unidas como criterio interpretativo del bloque de constitucionalidad al controlar normas sobre maternidad subrogada y al resolver controversias sobre la materia?
Esa es la primera pregunta para la doctora Mosquera. Y la segunda pregunta que va para las dos panelistas. Si durante el embarazo surge una complicación médica, ¿quién debe tener la decisión final sobre el manejo del embarazo y la protección del niño por nacer? ¿La gestante, en virtud de su autonomía corporal y el derecho a la salud, o los padres intencionales que buscan ejercer la pa- parentalidad? Entonces empezaríamos, por favor, con la doctora Mosquera. Adelante, doctora. Gracias, Candelaria. Gracias a quien ha formulado la pregunta. Sí, en verdad, eh, este es un tema central. El Perú tiene, en realidad, toda América Latina un gran problema con la categoría del control de convencionalidad creada por la Corte Interamericana. No es el tema de discusión de esta conferencia, pero me temo que la interpretación que hacen los expertos en derecho internacional sobre qué es control de convencionalidad y la manera como se ha discutido por parte de los expertos de derecho constitucional latinoamericanos qué cosa es control de convencionalidad no es coincidente. Entonces, mi opinión es la de una persona que trabaja con reglas de derecho internacional público. En el caso Artavia Murillo, el juez Biogrossi nos dejó muy claro, qué cosa significa la regla de subsidiariedad, cómo funcionan las fuentes de derecho internacional y qué cosa se le puede pedir a Costa Rica porque prohibió de manera radical las técnicas de reproducción asistida y qué cosa no se le puede pedir a otros países porque no estaban en el mismo escenario y tienen lo que el juez Biogrossi nos describe como el margen de apreciación del Estado, técnica que usa Estrasburgo para toda esta regulación. Siendo la fecundación y las técnicas de fecundación un componente de los derechos de salud, es bien improbable que un órgano jurisdiccional internacional llegara a concluir que todos los países deben estar al mismo nivel de protección de técnicas de fecundación in vitro garantizadas, protegidas, reconocidas. Eh, por tanto, lo que les dije antes, toda respuesta subsidiaria que viene de un órgano internacional viene por una ruta de interpretación de la acomodación normativa que ese país ha hecho de las reglas internacionales que ha ratificado. Esas reglas internacionales que están en tratados y son vinculantes, ingresan al ordenamiento constitucional en el bloque de convencionalidad, no tienen ninguna duda respecto a su contenido en algunos términos, pero en otros necesitan una adaptación a la norma, a la realidad concreta de ese país. Por eso, el artículo 19 de la Convención Americana habla de la protección del derecho a la propiedad conforme establezcan las leyes del Estado. Y no es posible que todos tengan un mismo modelo de derecho de propiedad, porque esa no es la idea. El sistema internacional nos crea unas categorías de mínimos que se tienen que proteger. Por eso, cuando no se protegen en el ámbito interno, se activa la vigilancia subsidiaria y nos responden al estudio de ese caso concreto, normativo y judicial peruano, qué ha sucedido y si verdaderamente la respuesta es coherente con lo establecido en la obligación internacional. Si llegara un caso como ha llegado, en donde lo que se estudian son las obligaciones que hablan de gestación subrogada, no hay ningún tratado. Si la Haya consigue aprobar la norma es para el reconocimiento de sentencias, no para el reconocimiento de la gestación subrogada. Por tanto, si llega un caso en contenido de derechos humanos a un órgano de vigilancia internacional, lo que nos va a preguntar es, ¿ustedes han tenido salvaguardas para asegurarse que no hubo riesgo de violencia contra la mujer? ¿Han tenido salvaguardas para asegurar protección de los derechos de la infancia? ¿Han estado seguros de que no ha habido comercialización del cuerpo, tráfico de órganos o cosas similares? Porque eso es lo que te voy a preguntar. Y para hacerte la pregunta, será legítimo que al operador jurídico interno se le haya ocurrido leer lo que dicen los tratados firmados por el Perú, los informes de seguimiento de esos tratados que el Perú entrega regularmente a los órganos de vigilancia internacional, pero también todos esos otros insumos que efectivamente jurisprudencia como Artavia Murillo me ayudan a entender el contenido del artículo 4, pero ojo que son muchas otras cosas sobre el 4 que ha dicho la Corte y, por supuesto, los informes de soft law. Eso es más importante que las decisiones de tribunales internacionales. El soft law cualificado que interpreta tratados es una fuente de hard law, mientras que la jurisprudencia y la doctrina de tribunales es una fuente de interpretación solamente. Por tanto, sumamente importante ese soft law cualificado que está emanando en la materia.
porque nos ayuda a entender las categorías que están en tratados vigentes, vinculantes para el ordenamiento peruano. Muchísimas gracias, profesora Mosquera. La segunda pregunta para los dos participantes, entonces era, doctora Mosquera, primero entonces le formulo la pregunta a la doctora Severino y luego volvemos a la segunda pregunta. Muchísimas gracias. Doctora Severino, desde su perspectiva, esa es la pregunta que nos envían, ¿cuáles podrían considerarse los límites jurídicos concretos en una eventual regulación de la gestación subrogada que garantice la protección de los derechos del niño o niña por nacer y de la gestante, evitando prácticas que constituyan tráfico de personas o desvirtúen la finalidad de la subrogación? Adelante. ¿Cuántas horas tenemos para contestar esa pregunta? Bueno, voy a ser mega sintética y por ende me van a perdonar, pero muy genérica y van a quedar muchas cosas fuera. Pero básicamente, a ver, son decisiones que se tienen que tomar en el seno de una democracia representativa. Si vos me preguntás a mí, tiene que cumplir un debido procedimiento en debida diligencia de derechos humanos. Es decir, todas estas salvaguardas, primero y principal, establecer, esto tiene que ser un consenso, no vale que lo diga yo tengo mis preferencias, pero establecer si se va a permitir todo tipo de gestación subrogada o solamente algunos tipos de gestación subrogada. Eso sería como un primer parteaguas, ¿no? ¿Qué lección podemos aprender, por ejemplo, de Uruguay, donde solamente se protege, como decía, solidaria y con régimen de parentesco muy estricto, que ese régimen de parentesco muy estricto deja una ventana por la cual va a haber gente que va a acudir a otros procedimientos para la gestación subrogada? Yo creo que debiera ser solidaria y que no es necesario exigir el vínculo genético, sí es necesario que exista una mediación. A mí me parece muy interesante el modelo inglés, donde no hay una intermediación onerosa, donde no se permiten, está súper regulado y no se permite que hayan agencias ni alguien que lucre con el reclutamiento o el conseguir la gestante, pero tampoco se ponen trabas innecesarias. Entonces sí podrías probar, por ejemplo, que no tienes un parentesco, porque esto es algo muy limitante que ya se ha probado que tampoco necesariamente funciona, pero sí hay un vínculo de relación real. Y acá quiero ser muy clara, no se miente en los expedientes judiciales. Y hay quien miente en los expedientes judiciales. Y esto pasa mucho, no pasa solo en un tema tan delicado. Pero entonces, ojo con eso, porque también es cierto que hay prácticas en las cuales de repente conseguimos a alguien, le pagamos para eso y la hacemos figurar como una amiga de la infancia. Vamos, a ver, por favor, ¿no? Entonces, sí tiene, a la par que tú pones una serie de criterios, cuales sea que se decidan, hay, como te digo, hay modelos en los cuales tú puedes garantizar salvaguardas sin poner límites innecesarios que restringen quizás más de la cuenta y siguen sin resolver de todo el problema. Pero lo que sí tienes que tener son mecanismos de control de esos límites que has puesto, muy concretos, no corrompibles y que funcionen de manera apropiada. Por otra parte, también hay una realidad. El derecho no necesariamente tiene que dar respuesta a absolutamente todas las demandas en absolutamente todos los escenarios. Eso es algo que puede generar dolor y que puede generar frustración, y para lo que yo puedo, y no habiendo tenido hijos, digo, y habiendo atravesado por estos procesos, lo digo con toda mi empatía, no es de un rol académico de abogada, sino es de un rol de mujer. Hay veces que hay que hacer el duelo. También eso es una realidad y también es a quienes trabajamos desde la ética, también nos corresponde decir esto. También hay otra cosa, se ha traído el tema aprovecho para decir esto también, se ha traído a colación en la sentencia el tema de la adopción. Y yo creo que la adopción bajo ningún concepto en el contexto de la gestación subrogada. Pero yo creo que, y a mí sí me gusta traerlo a colación cuando hablamos de reproducción asistida, por favor, pongamos responsabilidad a nivel legislativo de mejorar los procesos de adopción. No puede ser que tengamos cantidad de niños que por una mínima visita, que por una mínima interferencia, se quedan en el sistema de adopción durante años y después van viendo sus chances de ser adoptados cada vez menos a medida que pasa el tiempo. Y esa criatura que es muy joven, que tiene 17, 18 años, es expulsada del sistema sin nadie que se preocupe por él o por ella. Entonces, a ver, nos preocupamos de otras cuestiones como si el día del niño no nacido, etcétera, pero ¿qué hacemos con nuestros niños que están en el sistema? Y eso es una responsabilidad del Poder Judicial y es una responsabilidad de nuestros sistemas administrativos y nuestros ministerios que regulan eso.
no viene de la mano un tema con el otro, pero creo que también en la medida en la que en ambos casos, en uno a través del ejercicio de los derechos reproductivos, porque no es el derecho a la vida, no es un tema de interpretación del artículo 4 Artavia Murillo, sí, para el tema de que el embrión extrauterino no es un sujeto de derecho, pero no para lo que estamos conversando de la reproducción asistida en términos de que está bajo, está, y por eso es obligatorio, a través de los parámetros de convencionalidad, de la obligación de los estados, a través, si quieren, incluso si nos pusiéramos quisquillosos con las últimas reformas peruanas de la Carta de la OEA, ¿no? Sobre en lo que tiene que ver con la interpretación de la Convención en materia de derecho a la intimidad familiar, derecho a la salud, prohibición de discriminación, marcos de convencionalidad sobre personas con discapacidad. Entonces, es mucho más que Artavia Murillo y el artículo 4. Entonces, no quiero extenderme demasiado, pero bueno, más o menos para cerrar. Había otra pregunta que nos habían hecho a las dos, no sé si es ahora, pero ya la respondo para no extenderme, sobre el tema de quién tiene que tener la potestad en las decisiones. La respuesta es breve y al pie, la gestante, siempre en todo escenario. Por eso también es tan complejo y es tan difícil de gestionar para los padres de intención, porque esto es un imperativo ético. El cuerpo de la mujer no puede ser intervenido o interferido por muchas expectativas. Ahora, si está gestando, lo que está gestando es además es el que están esperando y desean como su hijo, y además es su hijo genético, imagínense lo desgarrador que es esa situación. A este tipo de preguntas éticas son a las que yo me refiero cuando digo, por favor, pongamos todas las preguntas antes de pensar en un procedimiento, tengamos un espacio donde podamos reflexionar y ver todo lo que también puede salir mal y todos los desafíos que podamos llegar a encontrar, porque son desafíos muy duros de llevar adelante. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ya hemos terminado con la participación de la doctora Ciberino. Quedaría la respuesta de la segunda pregunta de la doctora Mosquera. Adelante, doctora Mosquera, muchas gracias. La verdad es que en ese punto vamos a coincidir. No creo que pueda ser otra que la madre gestante quien tome decisiones sobre su propio cuerpo durante el proceso de la gestación. Bien, muchísimas gracias. Entonces, de este modo, damos por concluida. Les agradezco mucho, les reitero el agradecimiento a las dos panelistas porque es un tema difícil, es un tema importante y han hecho un esfuerzo especial por terminar en el tiempo que les hemos concedido. Quedan muchísimos temas por trabajar, por abordar, entonces las vamos a seguir invitando porque intentaremos seguir trabajando varios aspectos que quedan sobre este tema tan importante. Quisiéramos agradecer entonces también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Habíamos señalado que una de las funciones del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y con la magnífica participación de ambas panelistas cumplimos plenamente ese objetivo. A quienes nos han acompañado, quisiéramos agradecerles de manera especial y también invitarles a nuestros próximos eventos. El próximo evento que tenemos es el 9 de febrero, Organización Judicial y Principio de Legalidad, con la participación de la doctora Eugenia Ariano Deo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día 19 de febrero tenemos la conferencia internacional El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales a cargo del profesor Javier García Roca. También el día 12 de febrero tenemos la participación del doctor Gonzalo Cleves. Entonces, los invitamos. De este modo, entonces, cerramos la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todas las personas por habernos acompañado, a nuestro director general que está aquí el día de hoy escuchando la conferencia y ha dado las palabras de bienvenida y una introducción, y a nuestras panelistas. Muchísimas gracias. De este modo cerramos este conversatorio. Buenas tardes con todas y todos.